Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días, queridos oyentes de la Voz de María. Estamos aquí en un programa más conociendo sobre la Santísima Virgen del Buen Suceso, sobre nuestra Madre del Cielo que quiso tener predilección por sus hijos del Ecuador y aparecerse especialmente en estas tierras. Les saluda José Ignacio Gómez, miembro de los jóvenes de Tradición y Acción, que todos los días viernes a las 10 de la mañana tiene la gracia de acompañarlos en este programa conociendo sobre nuestra Madre del Cielo en su advocación del Buen Suceso. Pues bien, para las personas que por primera vez están escuchando este programa, nosotros siempre damos una pequeñísima introducción. ¿Por qué? Porque tenemos que saber todos los ecuatorianos que tenemos una gracia especialísima, y es que la Santísima Virgen, así como quiso aparecerse en otros momentos, en otros lugares y en otras tierras, dejando mensajes de salvación y de regeneración para las almas, por ejemplo, en Portugal, en Fátima, Nuestra Señora de Guadalupe, en México, que el día de mañana estamos celebrando su fiesta, está conmemorando ese día tan especial, y del cual vamos a hablar en este programa, así como la Virgen quiso tener predilección para aparecerse en muchos lugares, incluso en Francia, en Lourdes, las aguas de Lourdes que son milagrosísimas, así también ella quiso aparecerse en el Ecuador y darnos mensajes para sus hijos del Ecuador y a partir del Ecuador para el mundo entero. Y es, por lo tanto, el programa que vamos a ver hoy especial enfocado en Nuestra Señora del Buen Suceso. No obstante, para las personas que vienen siguiendo el programa recurrentemente, todos los días viernes a las 10 de la mañana, nosotros el viernes anterior tuvimos una entrevista con el doctor Luis Eduardo Dufour, que es un personaje que ya muchos conocen aquí en La Voz de María, nos ha brindado varias entrevistas, una persona muy capacitada para hablar sobre las revelaciones marianas, sobre las múltiples apariciones marianas del último siglo. Él ha estudiado muchísimo sobre Nuestra Señora de Lourdes, sobre Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, sobre Nuestra Señora de Fátima, también de Nuestra Señora del Buen Suceso. Él tuvo la oportunidad que en los años 70 de vivir aquí en el Ecuador, conocer en aquel tiempo la devoción a Nuestra Señora del Buen Suceso y propiamente también comenzar a difundir la devoción por el Ecuador y por varios países. Él después él es miembro de la asociación cohermana, el Instituto Plinio Corrado de Oliveira en Brasil, y él actualmente está residiendo en Brasil, y él nos dará una entrevista el día de hoy en 3 puntos principales sobre la Inmaculada Concepción, para dar finalización a este tema tan importante que fue la fiesta el 8 de diciembre. Después de hablarnos de la Inmaculada, nos dará la relación que tiene Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción con lo que quedó faltando el programa anterior, que es lo de Nuestra Señora de Lourdes, de las aguas milagrosas de Lourdes, que muchas personas tienen mucha devoción a Nuestra Señora de Lourdes. Va a ser, esta parte final va a ser un poco menor del programa anterior, y después nos contará también sobre Nuestra Señora de Guadalupe y su semejanza con Nuestra Señora del Buen Suceso, la relación que tienen estas advocaciones. Y se va a hacer un cuadro muy interesante, por eso les pido que se queden escuchando el programa, porque va a ser muy importante, muy interesante para crecer en devoción a la Santísima Virgen, que es la unión de estas 3 devociones, de la Inmaculada Concepción, de Nuestra Señora de Guadalupe y de la Santísima Virgen del Buen Suceso, recordando que la Santísima Virgen es una y toma los nombres en función de las diferentes apariciones en los lugares que ella va realizando y también en función de los mensajes que ella da. No obstante, la relación que tienen estos 3 mensajes o estas 3 figuras representativas de lo que dice Nuestra Señora es muy interesante. Entonces, eso es lo que nos va a conversar el día de hoy el doctor Luis Eduardo Dufour, que lo tenemos ya aquí esperando para empezar. Sea usted bienvenido, doctor Luis, nuevamente aquí a La Voz de María. Doctor Luis, para los que nos están viendo por Facebook, lo están viendo ahora en pantalla, los que nos están escuchando por la radio no lo escuchan todavía, parece que hay un problema, no se escucha propiamente lo que el doctor Luis nos tiene que decir por ahora, y se está pues preparando un poco, se va a arreglar aquí por unos pequeños problemas técnicos, y para posterior escuchar al doctor Luis en esta gran entrevista que nos tiene que realizar en función de Nuestra Señora del Buen Suceso, Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que es patrona
de todas las Américas, patronas del Ecuador, y que fue la fiesta el día 8 de diciembre. Pues bien, entonces vamos a ver ahí, doctor Luis, ¿usted nos escucha? Bueno, señor José Ignacio, le agradezco mucho, espero que me esté viendo bien. Sí, 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 está Y perfecto. yo no le veo porque veo una raya de colores. Pero si usted me ve bien y estamos bien. El, yo apenas quería completar lo que vimos el viernes pasado y que fue después de haber visto y considerado la magnífica historia de la Inmaculada Concepción, que es un dogma de fe que debemos creer con tanta firmeza cuanto en la Santísima Trinidad, en la Iglesia, eh, y después, por lo tanto, con una adhesión interior y dar la vida por esa verdad. Entonces, conversamos sobre los orígenes de esta devoción, ya en los tiempos apostólicos, después el milagro de Empel, que generó la fiesta del 8 de diciembre, y por fin, después de muchos progresos dentro de la buena teología católica, tuvimos la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción hecha por el Papa Pío IX. Esta proclamación solemne en el Vaticano, definitiva, ya no se puede dudar más, fue objeto de muchas contradicciones, mucha oposición. Todo el mundo más o menos soplado por el espíritu revolucionario, igualitario, impuro, la inmoralidad de las costumbres, entró en revolución contra esta decisión del Papa. Eh, pero en el ambiente católico y el cristiano en general hubo un entusiasmo, un universal. Eh, y este choque entre dos olas gigantes, dos tsunamis, el tsunami de la inmoralidad y el tsunami de la pureza, de la Inmaculada, tuvo un resultado inesperado. Y ese resultado fue que en 1858 una pobre niña, eh, hija de un dueño de un molino de harina que se había arruinado y vivía en la mayor pobreza, estaba recogiendo ramitas secas para prender el fuego y cocinar un poco y calentar un poco la humilde eh, celda en la cual había quedado reducida la familia. Y en ese momento, eso fue en Lourdes, de Francia, en la frontera con España, y cuando él escuchó y vio una señora de blanco que se le aparecía en una gruta natural que la intemperie había formado. Eh, y entonces ella se quedó asombrada porque era una cosa que no sucedía. Se trataba de Santa Bernadette Soubirous, la santa famosísima. Pero en aquel momento, sorpresa, entonces ella recogió inmediatamente su rosario y se puso a rezar para ver si no era el diablo, con alguna mentira, algún embuste, y le tiraba agua bendita a la Wow. Virgen. Y la Virgen recogía el agua bendita y se hacía la señal de la cruz. Bueno, lo cierto es que después hubo 18 apariciones, eh, 15 fueron sucesivas, y ella fue y le contó al párroco lo que había pasado. Había encontrado una dama toda de blanco, con un lazo azul en la cintura, y el padre le decía, bueno, pregúntale quién es, primera cosa para saber. Y cada vez que ella le preguntaba a la Virgen sonreía y no le respondía. Y así se pasaron varios días, hasta que un día la Virgen, en el momento de responder,
la Virgen se aparecía como la Virgen de la Medalla Milagrosa, con los brazos extendidos, derramando gracias. Y en cierto momento ella juntó las puso las manos juntas, así como en oración, y dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Y Santa Bernadette era tan pobre y tan ignorante, ella misma lo reconocía, que no sabía lo que era la Inmaculada Concepción. Entonces se fue corriendo a ver al sacerdote, al párroco, y repetía: Inmaculada Concepción, para no olvidarse. Y cuando llegó al párroco le dijo: bueno, la señora es la Inmaculada Concepción. Ahí el párroco, que conocía perfectamente todo, casi se cayó de espaldas. Era un milagro estruendoso, favorable al dogma. Doctor Bueno, Luis, a partir de ahí, perdón. sí, doctor Luis, una cosa muy interesante para recalcar a los oyentes que quizás recién se conectan es que usted había mencionado que justamente la Virgen se apareció en respuesta a una oposición que se había dado en contra del dogma y la Inmaculada Concepción, y ella se aparece en... Tremenda, feroz, todos los enemigos de la iglesia, en la época, digamos, todos los Eloís Alfaro que había por el mundo, se sublevaron contra este dogma, ¿no? Y entonces, bueno, la Virgen hizo surgir de un rincón de la gruta un débil hilo de agua, una fuente débil, porque al lado hay un río impetuoso, que es el río Gabro, un río muy lindo, pero y esta agua empezó a hacer milagros. Hasta hoy tal vez sean millones los milagros. Pero hay una comisión especial de médicos que estudia cada caso, pone condiciones exigentísimas, exige, revisa, manda volver, sacar todos los exámenes posibles, y hay miles de casos registrados oficialmente como inexplicables por la ciencia. Bueno, hasta hoy, millones de personas van todos los años y peregrinan a la gruta y beben de esa agua, porque la Virgen mandó beber esa agua, e inclusive bañarse con esa agua. Yo personalmente lo he hecho varias veces. Hay un sector masculino, el sector femenino, está todo muy bien cuidado, muy respetuoso, y inmergirse en una piscina con esa agua que es natural, pero que opera milagros. ¿Por qué? Porque los milagros es Dios que los hace. Y entonces no es el agua, es el milagro, es Dios, es la Virgen. Entonces millones de personas que van para allá. Ese fue el triunfo fabuloso de la Inmaculada. Pero una vez que estamos en la inminencia de la fiesta de, de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de toda América, de todas las Américas, América del Norte, América del Centro, América del Sur, sería conveniente hacer una relación con la Inmaculada Concepción. Y veremos que, para sorpresa nuestra, la Virgen de Guadalupe es la propia Inmaculada Concepción. Y vamos a explicar esto. ¿Por qué? Primero, en la confusión al respecto del nombre. Doctor Luis, una cosita antes de continuar en relación a lo de Nuestra Señora Guadalupe, es para las personas que nos están viendo por Facebook, si usted se podría centrar un poquito más hacia su derecha para que puedan observarlo un poco mejor. Para las personas que nos están viendo por la red social Facebook, que también aprovecho para hacer la invitación, para las personas que quieran ver al doctor Luis esta entrevista, lo pueden hacer entrando a la página de Facebook de La Voz de María 88.1 FM, y se está transmitiendo en vivo también aquello. Los que no, continúen escuchándonos por la radio en esta interesante entrevista, porque esta relación de Nuestra Señora, que Nuestra Señora de Guadalupe es la Inmaculada Concepción, es algo muy inédito y muy interesante en relación a lo que nos va a comentar el señor Luis. Bueno, ¿me corrí bien o un poquito más o menos? Ahí está perfecto.
Bueno, eh, eh, como ustedes saben, el famoso héroe, conquistador, glorioso, Hernán Cortés, conquistó el imperio mexicano, que era un imperio pagano, que los paganos, en un cierto momento, Moctezuma, que era el emperador, mandó sacrificar 20.000 personas Wow. a los dioses, arrancándoles el corazón, y corazón que lo comían caliente y palpitante todavía, y después tiraban el cadáver rodando por aquellas pirámides aztecas y donde el pueblo lo comía como caníbales. Era una cosa satánica. Bueno, el héroe Hernán Cortés, el conquistador, acabó con todo eso e instaló el gobierno de España, un gobierno católico, y dio libertad a los misioneros para predicar. Los misioneros eran sobre todo franciscanos. Eh, y los franciscanos hicieron un esfuerzo enorme para convertir los indígenas, que eran millones, pero no conseguían muy poco, iba muy mal. En un cierto momento había un indígena que normalmente lo presentan como siendo un pobre, miserable, etcétera, pero no es bien verdad, no es histórico. Eso se encuentra registrado en innumerables libros. Era un príncipe indígena, sobrino nieto del emperador, ¿m? Y que es hoy en día santo de altar, San Juan Diego. Era una persona muy humilde y la Virgen Santísima se le apareció en el monte Tepeyac. Es un monte que queda cerquita de la Ciudad de México, la capital. Hoy en día prácticamente está integrado dentro de la enorme ciudad autónoma de México. Eh, y la Virgen se le aparecía y le hablaba y tenía una conversación de una reina con un príncipe, porque él era príncipe, él era nieto también de un rey que había escrito un libro entero, y ese libro se conserva hasta hoy, en la cual aparece el típico pagano que está a la búsqueda sincera de Dios, el Dios único, creador del cielo y de la tierra. Eh, bueno, San Juan Diego se le aparece la Virgen, habla mucho con ella, eh, y, eh, y él va y le cuenta al obispo, era el primer obispo de México, eh, y le cuenta que la Virgen se le aparecía. Y de nuevo el obispo le dice, bueno, pero ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es el nombre que tiene ese ser que se aparece ahí en la montaña? Entonces él fue y le preguntó en la lengua de él, porque hablaban en la lengua de él, la que él comprendía, que era el náhuatl, lengua indígena. Y la Virgen le dijo una definición, le dio un nombre en náhuatl. Y él llegó al obispo y le dijo al náhuatl el nombre. Pero sucedía que en náhuatl ese nombre sonaba parecido a Guadalupe. Y los primeros evangelizadores y conquistadores de México venían de una región de Extremadura, en España, y tenían como patrona a la Virgen de Guadalupe, que es otra imagen que está allá en España. Y entonces dijeron, ah, bueno, es Guadalupe, solamente puede ser, como no puede ser otra, es nuestra patrona, y es Guadalupe. Pero el nombre correcto, y que quedó registrado en los libros, Nahuatl significa, yo soy aquella que aplasta la serpiente. Ahora, aplastar la serpiente es una definición de la Inmaculada Concepción. Eh, Ahora es muy importante que el obispo le pidió otras pruebas, y entre ellas el indio San Juan Diego, príncipe, digámoslo bien, inclusive los profesores de la Universidad Autónoma de México llegaron a escribir un trabajo explicando que con los
con las pruebas documentales históricas, se puede probar la genealogía de San Juan Diego durante 1000 años para atrás. Wow. De tal manera era importante y estaba registrado en los monumentos, en los escritos y todo. Bueno, San Juan Diego entonces recoge unas rosas del lugar de la aparición y se presenta delante del obispo y le dice, está aquí. Y él había colocado las rosas en su poncho. En México lo llaman tilma. Que era y cuando abrió la tilma para dejar caer las rosas, ahí estaba impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra hoy, todos la conocen, pero se encuentra hoy en el santuario de la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México, en la Ciudad de México. La tilma es un poncho hecho con recursos naturales que no duran más de 20 años. Después de 20 años hay una natural descomposición y tiene que haber una renovación. Bueno, ha durado más de 500 años. Wow. Está ahí perfecta. Y han ido científicos a estudiar este fenómeno y, y han observado que no existen ninguna pintura, no existe ningún pigmento, no existe nada que pueda pintar esa imagen. Por eso es llamada imagen aqueropita. Esta es una palabra griega, que significa aquero, ángel, pita, pintada por los ángeles. Es como el Santo Sudario de Turín y como el rostro de la Virgen del Buen Suceso, que también fue en Quito, que fue pintada milagrosamente, no es obra humana. Bueno, pero muchos estudiosos hasta hoy están queriendo descifrar esta imagen. Pero vamos a lo que nos interesa apenas, vamos a seleccionar lo que nos interesa y que está relacionado con la Inmaculada Concepción. La Virgen de Guadalupe se aparece vestida con unos colores que eran exclusivos de la familia imperial. Solamente el emperador Moctezuma en aquella época y sus parientes podían usar esos colores. De tal manera que ella se presenta directamente, y los indígenas lo entendían perfecto eso, como una reina o princesa. Además, la Virgen aparece con los cabellos sueltos. Presten atención en la imagen que se encuentra por todas partes. Las casadas recogían los cabellos y los amarraban atrás. Pero las jóvenes vírgenes usaban los cabellos sueltos. Y la Virgen de Guadalupe está con los cabellos sueltos. Por lo tanto, ella está diciendo, por los símbolos, porque los indios no leían ni escribían, entendían los símbolos, que era una princesa y que era virgen. Wow, interesante. Pero con la siguiente característica. Ella, presten atención en la foto, con cuidado, ella ya está dando señales de gravidez. Es una virgen que está grávida. Está embarazada, ¿no? ¿Cómo? Embarazada. Y entonces es propiamente la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es una virgen purísima, una reina del cielo y de la tierra, una princesa, pero que ya trae en sí el Salvador del mundo. Y en las ropas de ella están pintados, yo no me detengo por causa del tiempo que corre rápido, están pintadas las estrellas y las constelaciones del cielo. Y los aztecas eran muy, muy dados a esos análisis, y ahí veían que estaba anunciado el Salvador del mundo. Y entonces aquí viene la maravilla de Guadalupe.
Guadalupe es la Virgen embarazada que está trayendo al mundo y dando como presente, como un regalo al mundo, eh, el Dios que va a librar a los hombres de todos los males. La Virgen aparece con las manos unidas, así. Esto para nosotros es símbolo de oración, pero para los indígenas no. Para los indígenas, este gesto significaba: te traigo un regalo. Un regalo, te voy a regalar una cosa. Y ese regalo es el Dios Salvador del mundo, el niño que ella lleva en su seno. Muchísimas otras cosas han sido descifradas y todavía están descifrando dentro de la imagen. Entonces, pero ella es aquella que aplasta a la serpiente, es la Inmaculada Concepción. Debajo de ella hay una especie hay un hombre que tiene alas de colores, como si fuese un papagayo de esos bien bonitos, ¿no? Algunos pensaron que podía ser un ángel, pero no es un ángel, es ser humano. En realidad, ese hombre que está llevando a la Virgen como que volando, es nada más y nada menos que San Juan Diego. Y aquellos alas de colores eran exclusivas de los príncipes, no era de los ángeles, era de los príncipes. Entonces, y el ropaje que él usa es el ropaje de los catecúmenos. Los catecúmenos son aquellos que están aprendiendo la religión, están haciendo el catecismo. Y entonces la propia imagen de Guadalupe trae una glorificación de San Juan Diego y un convite a la conversión, porque San Juan Diego está con ropa de catecúmeno, que está aprendiendo el catecismo, por lo tanto que se está convirtiendo. Bueno, ante las pruebas magníficas del hecho sobrenatural, el obispo de México, el primero de todos, mandó construir una capillita en el alto del monte Tepeyac, donde colocó la tilma o poncho, en el cual quedó milagrosamente impresa la imagen de Guadalupe y que dura hasta hoy. Por más que le han tirado bombas y le ha pasado de todo, no han conseguido nunca nada contra ella. San Juan Diego entonces le pidió al obispo si él no podía quedarse a vivir en una pequeña ranchito, casita de adobe, de barro, junto a la capilla. Y el obispo aprobó. Ahora, los indios sabían que San Juan Diego era príncipe e iban a oír de la voz de San Juan Diego la narración de los hechos, de lo que había pasado, cómo había sucedido todo. Y fue esta narración hecha por San Juan Diego que tocó el corazón de los indígenas. Y los indígenas pasaron a convertirse en multitudes. Hubo un año en que llegó a haber 2 millones de bautismos. Wow. 2 millones de bautismos. Y los misioneros había, pero no eran pocos, para atender a 2 millones de ceremonias. Imagínense. Y entonces, ¿qué hacían los misioneros? Mandaban poner a los indígenas así, todos de pie junto al río, y el sacerdote iba caminando por el río, recogía el agua y lo bautizaba, le decía: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, con el nombre tal.
y al siguiente, y al siguiente, al siguiente. Y así bautizaron en un año 2 millones. Pero en pocos años, México, prácticamente todo México, estaba convertido, bautizado, y hasta hoy la Virgen de Guadalupe es la patrona que gobierna toda la vida de México y de América del Sur. Entonces tenemos este hecho maravilloso, que por todas partes en América Latina, la Virgen, la Inmaculada Concepción, se aparece e interfiere en la vida pública y modifica las malas costumbres existentes. Guadalupe es la primera y es la patrona de todas las Américas. Pero el mismo fenómeno lo encontramos en otras partes con diversas formas, porque la Virgen no se repite, siempre tiene cosas originales para decirnos, para traernos. Para no ir más lejos, hablemos de la Virgen del Buen Suceso. La Virgen del Buen Suceso aparece ¿a quién? Porque en Quito, se apareció en Quito al convento de las concepcionistas. Pero en Quito hay muchos conventos, santos, venerables, de magníficas órdenes, con templos admirables, imágenes dignas de la mayor veneración. Es una maravilla Quito, en ese sentido. Y entre los muchos lugares que podía la Virgen manifestarse, estaba el convento de la Inmaculada Concepción, de la Limpia Concepción de Quito. Y entonces, cuando todavía no era dogma, la Virgen decide aparecer en Quito para las religiosas que profesaban la devoción a la Inmaculada Concepción. Evidentemente es un modo de decir, yo estoy aquí apoyando a las que defienden la Inmaculada Concepción. Inclusive el propio hábito de las religiosas tiene los colores de la Inmaculada, el blanco y el celeste. Y así vamos país por país y encontramos por todas partes la Inmaculada Concepción que se aparece. Por ejemplo, para una vez que estoy en Brasil, la patrona de Brasil. La patrona de Brasil es conocida comúnmente como Aparecida. Sí, que apareció. Bueno, apareció porque unos pescadores estaban pescando en un río, tiraron unas redes y salió un objeto pesado. Y cuando fueron a ver, era una imagen de barro cocido, como se usaba en la época, de la Virgen Inmaculada. Pero no tenía cabeza. Tiraron de nuevo la red, salió la cabeza. Ahí la pegaron todo. Y esa imagen, en Brasil hay imágenes bellísimas que vinieron de Portugal, de España, fueron hechas por artistas magníficos, como el famoso Aleijadinho, que hoy en día hacen exposiciones en los museos de Europa, en fin, muchísimas imágenes bonitas. Pero la Virgen Aparecida, que es una imagen de barro cocido, simple, de una confección básica, pequeña, no es una imagen grande, ha derramado un tal torrente de gracias que por fin Brasil la escogió como la patrona de Brasil. Y entonces esta Virgen, que no se sabe de dónde viene porque alguien la tiró al río, una persona sin alma, sin devoción, sin nada, la tiró al río, tal vez la descabezó, por lo tanto tal vez un sacrilegio hubo ahí, la tiró al río y por un milagro aparece y es la patrona de Brasil. Hoy la gran basílica
el gran lugar de peregrinación de Brasil es Aparecida, Aparecida do Norte, que es la Inmaculada Concepción. Para hablar de otro país, no me voy a extender en todos, pero el caso de Argentina. En Argentina también había imágenes muy bonitas, sobre todo que habían llegado por vía del Perú, llegado de España, y llegaban por el norte de Argentina y Bolivia y por esa parte, y por ahí iban bajando. Y sucedió que un ciudadano simple encomendó una imagen a Brasil. En aquella época Brasil y toda América del Sur tenía muchas relaciones porque los reyes de Portugal eran los mismos de España. Y entonces un ciudadano de Córdoba encomendó a Brasil una imagencita, que era una imagencita también de barro cocido al horno, la Inmaculada Concepción. Eh, bueno, en aquella época el objeto que debía llegar por barco hasta Buenos Aires, y en Buenos Aires tomaba una caravana de carruajes y caballos, etcétera, en dirección al interior, a Córdoba. Pero he aquí que cerca de Buenos Aires, el carruaje donde iba la imagen paró. Los bueyes que tiraban no quisieron tirar más. Bueno, ahí empezaron a ver qué estaba pasando, le dieron a los bueyes y los bueyes no obedecían. Bueno, comenzaron a bajar todo lo que había dentro del carruaje hasta que salió. Bueno, ahí pusieron todo de vuelta, pusieron la imagen y los bueyes pararon. Ahí todos concordaron, no, esto es una voluntad milagrosa, la Virgen quiere quedarse aquí. Construyeron una capillita y la dejaron ahí, en el medio del campo. Hoy en día son millones de personas que van en el día de la fiesta, en la octava de la fiesta precisamente, una basílica formidable, es la patrona de Argentina. Entonces, por todo lado, la Inmaculada Concepción ha querido ser reina de, eh, de América Latina Doctor Luis, y rey de nuestros países. qué extraordinario, doctor Luis, porque aquí quería detener un poquito en estas consideraciones tan importantes que usted está realizando para ver sobre todo la predilección de la Santísima Virgen por América Latina y también la predilección, ya que usted nombró a Nuestra Señora del Buen Suceso, también, y que es el centro también del programa que tenemos todos los días viernes a las 10 de la mañana aquí por la Voz de María, es que Nuestra Señora del Buen Suceso también vino a derramar abundantes gracias para sus hijos ecuatorianos, ¿no? Y es una cosa muy bonita También. porque ella, en sus revelaciones, ella se aparece con los colores de la Inmaculada, que es el blanco y el azul, ella como reina del cielo y de la tierra, con el niño Jesús en su brazo izquierdo y con el báculo pastoral, que es el báculo de abadesa, para demostrar que ella regía el convento, ella reinaba en el convento y también reinaba en el Ecuador. En el convento desapareció y en todas estas tierras, como ella se refería. Ahora, una cosa muy bonita en relación a aquello es que una de las principales promesas que hace Nuestra Señora del Buen Suceso es la restauración del Ecuador y la restauración del mundo, así como Nuestra Señora lo ha venido diciendo en muchas apariciones. Y ella prometió muy especialmente cuando todo parezca perdido y paralizado, o sea, cuando el mal parezca triunfar, como ella decía, por la gran decadencia moral que estamos viviendo. Aquí voy a hacer una mención, por ejemplo, ahora en Argentina, ya que usted se refirió también a ese país, el Congreso, después de 20 horas de debates, terminó aprobando la ley del aborto en Argentina. Ahora se espera la aprobación del Senado para dar paso total a la ley. Entonces, pero por ahora, digamos, este crimen tan grande que se comete contra los niños inocentes en Argentina está aprobado por el Congreso y es toda esta decadencia moral que decía Nuestra Señora, que para los católicos de bien iba a parecer todo perdido, paralizado, pero ella, Nuestra Señora del Buen Suceso, ella dice, cuando todo parezca perdido y cuando la autoridad abuse de su poder, oprimiendo a los débiles, próxima estará su derrota. Caerán por tierra desplomados,
pues es llegada mi hora en la que yo de una manera asombrosa destronaré al soberbio Satanás, lo pondré bajo mi planta y encadenándole en el abismo infernal, dejaré por fin libre a la iglesia y a la patria de su cruel tiranía. Y es muy simbólico todo esto porque es esa certeza de la victoria que está en la Santísima Virgen, que tanta predilección tiene por América Latina y por nuestro país. Y aquí un llamado también a todas las personas que están escuchando la voz de María ahora, de ver con cuánta relevancia se difunden las advocaciones marianas propias de aquellos países, incluso por todo el mundo. Por ejemplo, Nuestra Señora de Guadalupe es una fiesta nacional y mundial. Entonces, y que mundial. nació a partir, ella es patrona de todas las Américas, pero nació a partir de México. También Nuestra Señora Aparecida en Brasil es una devoción que se conoce en todos los rincones del Brasil, en todos los lugares de la tierra de Santa Cruz, como pusieron a Brasil. Y ahora una cosa muy bonita que nos hace un llamado Nuestra Señora del Buen Suceso a lograr eso también en el Ecuador. Entonces, incluso una promesa extraordinaria para difundir su devoción. Ella decía que quería ser conocida en el siglo XX y siglo XXI, porque en esta época se iba a necesitar más la ayuda y el amparo de ella. Entonces, ella es un llamado para que se tenga ese ímpetu para proclamar y difundir su devoción, es que ella prometía ser arca de salvación para todas las almas en el momento en que se la conozca y se la honre bajo esta vocación en todos los rincones del país, en todos los lugares de esta nación. Esa es una promesa que nos da la Santísima Virgen, está en sus revelaciones que le dio a la Madre Mariana de Jesús Torres, y es esa gran promesa que tenemos los ecuatorianos para difundir su devoción. Entonces, ella ha hecho milagros maravillosos. Está el milagro del 41, que después podemos hablar, tantas gracias que ella da para sus hijos que le piden. Ahora ella nos pide también a cambio de que demos a conocer su devoción, que nos esforcemos para que ella triunfe realmente en el Ecuador, y eso es una gracia muy grande que tenemos que perseguir todos los ecuatorianos y poner como finalidad propiamente de nuestras vidas, dar a conocer el mensaje de Nuestra Señora del Buen Suceso para que ella salve al Ecuador como lo ha prometido en sus revelaciones. Entonces es muy interesante, doctor Luis, ver toda esta conjunción comenzamos con el dogma de la Inmaculada Concepción, también pasamos a lo de Nuestra Señora de Lourdes, que es la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Guadalupe, que usted describió de realmente milagros asombrosos, de cómo ella en esa propia imagen estaba toda la conversión de México, propiamente dicho, y que Nuestra Señora intervino para que se convierta a México. La intervención de Nuestra Señora del Buen Suceso aquí en el Ecuador, que también fue en el tiempo de la colonia, pero que ella, como decía en sus revelaciones, ella quería guardar su devoción no para aquel tiempo colonial, sino para la época en que estamos viviendo hoy en día. Eso es una cosa muy importante. Estamos viviendo los tiempos de Nuestra Señora del Buen Suceso, lo que ella nos reveló, lo que ella nos dijo sobre la decadencia actual, y ahí la importancia de, para corregir todo esto, luchar en defensa de eso que ella dice que se va a destruir, en defensa de la familia, en defensa de la vida, en defensa de la fe católica, apostólica y romana, y también en difundir su devoción para que ella sea arca de salvación para todas las almas. Entonces, con eso, doctor Luis, queríamos hacerle una pregunta más para poder ya ir terminando. También las personas que quieran realizarle algunas preguntas, consultas al doctor Luis, ya estamos a punto de acabar, quizás para recibir algunas llamadas nos puede llamar aquí a La Voz de María al 259-8860, 259-8860, o escribirnos por el WhatsApp de la radio de La Voz de María, y poder consultarnos qué quieren preguntarle al doctor Luis, qué les pareció esta exposición, si quiere que se repita, invitar al doctor Luis otras veces. También las personas que nos están viendo por Facebook pueden escribir en la página de Facebook, en los comentarios, para poder leerlos aquí directamente en vivo. Doctor Luis, ¿cuál sería, en cuanto tal, el mensaje de Nuestra Señora a través de estas apariciones en América Latina? ¿Qué quería lograr ella propiamente dicho y qué nosotros debemos pedirle en consecuencia de aquello? Bueno, la Virgen quiere instaurar su reinado en el mundo. No es solamente un reinado espiritual, es un reinado temporal. Es decir, que los países, cada uno con sus gobiernos,
con sus autoridades temporales y religiosas, tengan una legislación enteramente de acuerdo con la ley de Dios. Esto no se va a lograr con facilidad. Estamos viendo que el fuego, las llamaradas de la impureza y del infierno están cada vez más feroces, más desatadas, más queriendo destruir nuestros países. Y destruir nuestros países por lo más esencial que tienen, que es la propia familia. Porque la familia es lo que articula la sociedad, articula después los gobiernos, articula la economía, la cultura y todas las actividades nacionales. Y volverse contra ¿qué? Contra la propia vida, contra el niño concebido, por un odio que en el fondo participa del odio contra Jesucristo. Estamos llegando a la fiesta de la Navidad y estamos viendo que con pretexto de un coronavirus se están cerrando las iglesias en muchas partes, no en todas, pero en algunas sí, y muchas. Y, no se están celebrando misas, no se están celebrando ceremonias. En Europa los gobiernos están prohibiendo que se reúnan las familias, que ni siquiera se puedan reunir con los abuelos, que muchas veces están viejitos, y precisa que los hijos y los nietos vayan a la casa y tengan una cena en común para festejar la Navidad. Entonces estamos asistiendo a una revolución. El profesor Plinio Correa de Oliveira, aquí en Brasil, es un maestro de esta temática, y ha mostrado cómo hay una revolución infernal contra la Iglesia Católica. Y la Virgen quiere que nuestros países no participen de esa revolución. Por el contrario, hagan lo contrario, hagan la contrarrevolución, que es el movimiento por el triunfo de la Virgen, por el triunfo de la Iglesia Católica, por el triunfo de Jesucristo. La Virgen precisa de instrumentos, no digo que precisa, pero ella siempre usa instrumentos humanos, materiales. Usó los cruzados para reconquistar la Tierra Santa, usó los santos para ir conquistando los países. Ahora ella quiere usar a América Latina para ser el instrumento de ese fantástico proyecto del Reino de María. América Latina tiene una unidad religiosa, tiene una población que ahora se está transformando en gigantesca, tiene recursos naturales fabulosos, es inmensa, no ha tenido participación notable en la historia universal porque estaba esperando el momento de esa gran intervención de América Latina. Y entonces lo que ella quiere es mover esa inmensa potencia que es América Latina para fundar su reino. Es el reino de la Inmaculada, es el reino de la Virgen, es el reino de María, que San Luis Griñón y muchos santos nos hablaron. Ese es el objetivo que ella tiene en vista y ella está realizando contra todas las revueltas del infierno, de los abortistas, de los enemigos de la vida, todas esas cosas que son soplados por el fuego de Satanás. Pero la victoria es cierta. La lucha será grande, habrá muchos sufrimientos, muchos derramamientos de sangre, pero la victoria es cierta, porque está en las manos de la Virgen. Qué Esa es la extraordinario, respuesta doctor Luis. que para darle. Ya estamos, creo que en la hora en que concluimos el programa.
Qué extraordinario, doctor Luis. Muchísimas gracias por ese gran mensaje. Invitamos a todos los oyentes de la Voz de María a continuar conociendo más sobre la Santísima Virgen, el mismo doctor Plinio Corrado de Oliveira, para hacer justicia también a este gran personaje. Él falleció en 1995. El 13 de diciembre se conmemora el nacimiento de él, de doctor Plinio, que fue gran difusión del mensaje de Nuestra Señora del Buen Suceso por todo el Ecuador, por todo el mundo, y se debe muchísimo de que hoy se conozca la devoción a él especialmente, sobre todo para pedir oraciones a la Santísima Virgen por él el día domingo, y también recordar una frase muy bonita que él decía para dar un ímpetu a seguir conociendo más sobre la Santísima Virgen. Él decía: amar es la voluntad de conocer para amar aún más. Entonces, mientras más conocemos sobre la Santísima Virgen, mientras más conocemos sobre sus diferentes advocaciones, sobre lo que ella quiere decirle a sus hijos, más se va abriendo el corazón para amar aún más a la Santísima Virgen y lograr el punto principal, como decía el doctor Luis, nuestra verdadera conversión, y hacer de este gran conjunto de almas de América Latina ese reino de nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima. Doctor Luis, muchísimas gracias por esta nueva entrevista. Vamos a tenerlo, pues, vamos a seguirlo molestando más adelante con nuevas entrevistas, nuevos temas que han sido muy interesantes para todos. Y pues bien, lo invito a terminar con una ejaculatoria de Nuestra Señora del Buen Suceso, doctor Luis, y de las otras vocaciones marianas, ¿por qué no? Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe, Ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, doctor Luis. Nos vemos el próximo día, viernes, a todos los oyentes de la Voz de María, en este programa sobre la Santísima Virgen del Buen Suceso.